¿Cómo están todos? Qué bueno. ¿Qué les parece estar aquí en este lugar tan maravilloso, donde hace 2000 años, cómo pasa el tiempo, verdad? Si queremos que nos pase a nosotros, imaginémonos hace 2000 años, todo este lugar aquí cerquita a la Virgen María, aquí abajo estaban los pastores y bueno, todos estos acontecimientos y eventos históricos tan maravillosos que están en la Biblia. Pero quiero hablarles en esta mañana a todos ustedes de cómo fue el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque tenemos que ver desde el principio de la Biblia, no solamente en Mateo y Lucas que se describe el nacimiento, sino los antecedentes, tanto, escúchenme bien, científicos, ¿sí oyeron bien? Científicos, históricos, filosóficos y geográficos del nacimiento de Cristo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, hay una profecía que es la primera profecía del Mesías. Y vean ustedes lo que científicamente está involucrado. Cuando venimos a la Biblia no venimos a un libro de teorías, hipótesis. Vuelvo a repetir, Génesis 3, versículo 15. No es un libro solamente de especulaciones y pues dijo, lees el libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, y encontramos este lenguaje. A lo mejor, chance y, no estoy seguro, un lenguaje que no puede ser de carácter científico. Pero ¿cómo es posible que este libro del Génesis, que ha sido escrito hace aproximadamente 4000 años, contenga este lenguaje? Y dice la profecía, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los que quieran tomar nota, nos hemos cansado de decirles, tomen notas, hermanos. Aprovechen en sus Biblias, apuntar todas estas cosas. La palabra semilla es la palabra hebrea sera, con Z, que es esperma. Se tradujo linaje o descendencia. Vamos a leer otra vez. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu esperma, entre tu semilla y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué dice esta profecía hace casi 4000 años? Que había una descendencia cuando hasta 1860 un monje llamado Mendel, 1860, comenzó a hacer los primeros experimentos con chícharos y descubrió que había una transmisión de un chícharo al otro, etcétera, etcétera, y el mundo científico no le hizo mucho caso. Y pasaron casi 70, 80 años hasta 1954, cuando ya el doctor Crick y el doctor Watson les dan el premio Nobel de Medicina por descubrir la molécula del ADN. Entonces, la Biblia se adelantó más de 4500 años a la ciencia. Ya estaba profetizado que había una descendencia genética de la mujer y de Satanás. Y yo me ha encantado siempre preguntar en los seminarios donde vamos a compartir la palabra a los estudiantes de teología, ¿cuál es la descendencia? El esperma de Satanás. O sea, ¿tiene descendencia Satanás? ¿Puede de alguna manera Satanás mezclarse con seres humanos o alterar la genética? Bueno, hasta el siglo XX que se descubre el ADN, se le da el premio más grande al doctor Rafael Collins, que es cristiano, director del proyecto del genoma humano. Y el presidente Clinton en la Casa Blanca dice estas palabras: hemos encontrado el libro de la vida, refiriéndose a la molécula del ADN. Bueno, cuando estamos hablando de genética, ya estamos hablando del nacimiento de Cristo. Y esto es lo que quiero explicar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos comenzando a descubrir que se puede manipular la genética,
ya hay enfermedades como el mal de Parkinson, etcétera, etcétera, que han descubierto genéticamente el proyecto CIRC, si lo quieren apuntar. Lo van a encontrar en Google. Y esto está involucrado que ya pueden sacar un gen y lo sustituyen por otro gen. O sea, pueden cambiar ya. Y esto nos maravilla y decimos, bueno, qué maravilloso que la ciencia pueda hacer eso, ¿no? Pero desgraciadamente lo están usando equivocadamente. Y estos experimentos, los primeros en hacerlos, fueron los nazis. Cuando Mengele, ¿verdad?, el famoso doctor que encontraron en Brasil y murió en Brasil de Hitler, comenzó a abrir el vientre de las mujeres, cambiarle los ojos para transformarlos en azules, porque el sueño de Hitler, ¿cuál era? Producir la raza aria, que es el sueño actualmente del director del Foro Económico Mundial, el sueño de David Rockefeller, el sueño de George Soros, que también es judío, producir una superraza a través del cambio y la alteración de la genética. Ahora bien, si nosotros como seres humanos hemos llegado a esta profundidad del descubrimiento de la manipulación de los genes, imaginémonos a los demonios, imaginémonos a Satanás, es el ser más inteligente del universo, el más sabio y el que más conoce de cualquier secreto que se pueda ocultar. Entonces, nosotros estamos haciendo pininos apenas en los descubrimientos de la genética, al darnos cuenta que se promete una descendencia genética de la mujer. ¿Quién vendría? Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob 12 hijos, de los 12 hijos una tribu. Judá es la tribu de donde vendría el Mesías, y después David, Salomón, y así vemos por toda la Biblia la genealogía genética. El Mesías tenía que ser heredero genéticamente de Abraham, Isaac y Jacob, y de la primera mujer, de Eva, para que pudiera demostrar con sus credenciales que él era el Mesías y no Mahoma, no Zoroastro, no Mahatma Gandhi y menos Buda. Ahora bien, en Génesis 6 vemos el primer ataque a la genética humana, cuando los ángeles caídos alteran la genética de las mujeres, de alguna forma pervirtieron y produjeron gigantes. Veníamos platicando ahorita con Isaac, nuestro guía, los Nepilim, que significa gigantes en el hebreo, de 4 o 5 metros. Goliat era uno de esos descendientes. Entonces, estos gigantes que nacieron, síganme con cuidado, de la mezcla de ángeles caídos con mujeres, fueron una raza híbrida. Un caballo con una burra, nace una mula y la burra nace híbrida. Ya no se puede reproducir porque la Biblia desde el Génesis prohíbe 2 semillas mezcladas. No se puede mezclar una ardilla con un conejo, un dinosaurio con un rinoceronte, un ser humano con una persona que no sea y no tenga la sangre o el ADN de los seres humanos, porque violamos las leyes establecidas, científicas, genéticas, que fueron descubiertas hasta el siglo pasado. Esto es asombroso. Y si alguno de aquí es algún científico, alguna mente inteligente que está buscando evidencias de la existencia de Dios, aquí están. No las tienes porque no las estás buscando. No las encuentras porque no estás tocando, porque al que pide se le da. Al que busca va a encontrar. Búscame, dice el Señor, y me encontrarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Amén. ¿Cómo es posible? La pregunta es ahorita que los ángeles se mezclaron con las mujeres. ¿Tuvieron relaciones físicas o fue una alteración de la genética? Escuchen, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno? ¿Cuántos demonios tenía? Una legión. Una legión romana era de 6,000 soldados. Ahora, fíjense en esto. Los demonios en un ser humano alteran los nervios ópticos, alteran el oído, se meten a las cuerdas vocales y pueden engrosar la voz de un ser humano. Pueden entrar a los músculos. El gadareno rompía piedras y cadenas de una fuerza sobrenatural que no era de él. Ahora, si los demonios tienen el conocimiento de poder entrar a nuestras neuronas
Entonces, si un gadareno, una persona fue afectada por tantos, ¿de qué manera también entran a los órganos sexuales? Entonces, afectan completamente y pueden producir los demonios, alterando la genética, niños monstruos. ¿Se acuerdan de los 80s, 90s del siglo pasado, la talidomina? La famosa droga que acabaron prohibiéndola. Y la gente, es como Dios, ¿cómo puede ser falta de misericordia? No, no fue Dios. Son los experimentos de nosotros, bola de psicópatas científicos como los nazis que quieren alterar las leyes de la genética de Dios. Muy bien, llega el tiempo, en el tiempo de Dios, que el Mesías tenía que nacer. Y encontramos este relato tanto en Mateo como en Lucas, en el Antiguo Testamento, porque recuerden que los 4 evangelios no son el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vimos la Biblia dice Nuevo Testamento, como dice aquí, hay que borrarlo. En los originales no dice esto, porque el Nuevo Testamento comienza con los hechos, con la iglesia en Hechos capítulo 2. Porque los 4 evangelios fueron bajo la ley de Moisés, bajo el pacto abrámico, etcétera, etcétera. Cristo muere bajo la ley. Y si no aprendemos a distinguirlo, nos vamos a confundir. En el Nuevo Testamento, les digo, ya ven, en el Evangelio de Mateo, ni tampoco es el San Mateo ni San Juan, porque este San es de Roma. En la iglesia cristiana todos somos santos en el momento que recibimos a Jesucristo. El Vaticano no tiene el derecho de dictaminar a ninguna persona que es santa que porque dice que hizo milagros, o porque se comprobó que era muy buena, o porque nunca rompió un plato, ¿verdad? La Biblia católica de Jerusalén, de Torres Amad, las traducciones de ellos, se los podemos enseñar. Todas las cartas de los apóstoles comienzan a los santos de Éfeso, a los santos de Filipos, a los santos de Colosos. Ya se les llama santos, que es apartados para servir a Dios. Y dice en Mateo, capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, o sea, comprometida, no estaban casados, María su madre con José, antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí vemos algo sobrenatural, algo que trasciende completamente la comprensión y la racionalización humana. ¿Por qué José no podía tener relaciones sexuales con María? ¿Por qué el Mesías, que tenía que ser varón, y si iba a ser varón, tenía que traer el cromosoma Y, que no tienen las mujeres? Si tú tienes el cromosoma Y y tu mente te dice que no eres lo que biológicamente eres y genéticamente, tienes un problema de tornillos flojos aquí. El problema no es físico, tu problema es mental. ¿Y quién crees que está afectando tus neuronas? Los demonios y Satanás, para robarnos nuestra identidad, que es el principal propósito de los participantes de la oscuridad. Muy bien. Si el Mesías tenía que nacer, no podía nacer a través del esperma Y o cromosoma Y de José. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Exactamente. En el momento que Adán y Eva se rebelan contra Dios, nuestra genética es alterada inmediatamente. Y es lo que se conoce como el pecado original. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Hay enfermedades que se transmiten como la diabetes, problemas del corazón, físicamente, eso está comprobado. Pero el descubrimiento de hace 25 o 30 años es que si tú tenías tendencias de ataques de cardíacos por tu familia, tu tío se murió del corazón, tu papá también, o tu mamá fue diabética, se puede cambiar por la alimentación. Es el descubrimiento más grande que han hecho actualmente, que la forma que tú comes es la forma que tú vives y que las maldiciones generacionales físicas se pueden evitar cambiando la manera de comer. Número 2, también se transmite, si tenemos el alma, que es la mente, enfermedades que se transmiten como la demencia,
¿verdad? Se puede también decir otros problemas mentales de esquizofrénicos o personas que acaban locas porque la abuelita fue loca o tu tatarabuela fue bruja y se muere tu bisabuela y entonces tiene 4 hijos la bisabuela y alguna de las hijas de nietas de la bisabuela o bisnietas tienen la tendencia al ocultismo, a leer las cartas, a consultar la ouija. Los demonios de la tatarabuela se meten a esa persona, se llaman espíritus familiares en el Antiguo Testamento. Podemos heredar enfermedades mentales, enfermedades físicas y si somos espíritu, tiene que haber una herencia. ¿Y cuál es la herencia espiritual? El pecado. Sigmund Freud le llamaba el medio ambiente y la sexualidad infantil. Carlos Marx, no, es la lucha de clases. Si la clase del proletariado derriba a la clase de la burguesía, vamos a estabilizar la conducta y la justicia en la sociedad. Se equivocó grandemente Carlos Marx. ¿Por qué? Por ignorar la naturaleza humana. El problema del ser humano es el defecto trágico. Y así hemos tratado los seres humanos de estar buscando por qué somos autodestructivos. No somos guiados por la razón. Porque el bien que quiero, Romanos 7, no lo hago. Sino el mal que no quiero, eso hago, decía Pablo. Entonces encuentro que hay una maldad, un poder dentro de nosotros. Yo no quiero adulterar, no quiero fornicar, no quiero emborracharme. Pero hay algo dentro de nosotros que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Y sabemos que está mal, pero lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado. Así le llama la Biblia en Romanos capítulo 6. ¿A qué vino y murió Cristo en la cruz? Darnos el poder de vencer ese poder inherente. You're my dandelion, good luck. You're my sandalwood, I never give you up. You're my on fire, hot sun. You're my desire, you're my one love. Do you wanna ride, baby? 'Cause I take it real slow. Do you wanna ride, baby? I got some places we could go. Got the backseat bumping, we could back it up. Al Green singing, go and turn it up. Wanna lean back, baby, can we loosen up? 'Cause you got that key, go and start me up. You doing something to me right now. Pocket bottle, water, purple clouds. Or you could put me right now. I wanna know if you could ride, baby. Listen, we could take our time, baby. Or we could really go all night, baby. I can make this really, really easy for you. I just wanna go into the deep end with you. Ariel on the collection is treasure chest. Doctor, you the specialist. And this love is relentless. I'm shutting doors on these old. Loyalty, my movement, I ignore and just roll. 'Cause I never...
You're my sandalwood. I'll never give you up. You're my warm fire, hot sun. You're my desire. You're my one love. Do you wanna ride, baby? 'Cause I take it real slow. Do you wanna ride, baby? I got some places we could go. Got the backseat bumping, we could back it up. Al Green singing, go and turn it up. Wanna lean back, baby, can we loosen up? 'Cause you got that key, go and start me up. You doing something to me right now. Pocket bottle, water, purple clouds. Or you could put me right now. I wanna know if you could ride, baby. Listen, we could take our time, baby. Or we could really go all night, baby. I can make this really, really easy for you. I just wanna go into the deep end with you. Ariel on the collection is treasure chest. Doctor, you the specialist. And this love is relentless. I'm shutting doors on these old. Loyalty, my movement, I ignore and just roll. 'Cause I never... con el cual nacimos. Entonces, José heredó esta herencia, la herencia física, mental y espiritual. Entonces, el esperma de José no podía fertilizar el óvulo de María porque el Mesías nacería con la herencia del cromosoma Y de José. Entonces, cuando el ángel se le aparece en estos rumbos a María, allá no sabía ni medicina, ni paramédicos, sabía ni enfermeras, ni anestesiólogos, ni nada. Vas a ser mamá. Y le contesta María, ¿verdad? Pues ni a Cancún hemos ido. Estamos comprometidos, o sea, no estamos casados. Y era terrible para la ley judía el adulterio o la fornicación. Y entonces el ángel le tiene que explicar, Gabriel, que es el mensajero de Dios. Mira, María, lo que va a ser engendrado en tu vientre no va a ser de José. Va a ser Dios el que pondrá el cromosoma Y en tu óvulo y Dios te va a fertilizar para que el santo ser que nazca y tiene que nacer sin pecado. Con lo que tú heredaste y con lo que yo heredé. ¿Por qué? Porque en la cruz no podía ser el Papa el que muriera por nosotros. Ni Abraham, ni la Madre Teresa, ni Isaac, ni Jacob, ni Santo Tomás, ni San Francisco, ni un ángel. Porque el que muriera en la cruz tenía que perdonar nuestros pecados. Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, en la cruz tenía que estar Dios y tenía que estar un hombre. Al mismo tiempo, para morir humanamente y al mismo tiempo hacer la expiación.
el sacrificio y decirnos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nadie tiene el derecho de perdonar pecados, ni el Papa, ni el arzobispo, nadie de acuerdo a la Biblia. Solo Dios perdona pecados. Y por un solo sacrificio que hizo en la cruz Cristo, tenemos el perdón eterno de nuestros pecados. Lo cual se llama gracia, que es una palabra que no se encuentra en ninguna religión. Entonces, ahora entendemos por qué José y María no podían tener relaciones. Pero después que nació Jesucristo, ya Josecito sí brincó, ¿verdad? Con el salto del tigre, como decimos. Como dicen por ahí en Panamá, que es muy famoso esta frase, el salto del tigre. O sea, María no murió virgen. O sea, todas son tradiciones que ni siquiera en ninguna Biblia se encuentran. Son inventos de los seres humanos. Jesús dijo, el día que conozcas la verdad te hará libre. Libre de tradiciones, libre de religiones, libre de filosofías inventadas y de maneras de pensar de los seres humanos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien ahora en estar atentos, como una antorcha que brilla en lugar oscuro. Porque mis palabras no hay nada torcido ni perverso en ella, dice Proverbios capítulo 8, 4 en adelante. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Y ojalá que todos ustedes estén creciendo en el conocimiento y la gracia y la sabiduría del Hijo de Dios. Que Dios los bendiga.